Pagas tu entrada, haces la fila. La música empieza a sonar y la adrenalina sube. Estás en el lugar más feliz del mundo, hasta que el ritmo de la batería es silenciado por un estruendo que lo cambia todo, o por una pirotecnia fuera de control, y en el escenario más devastador, por un estallido que fractura la realidad mientras intentas volver a casa. Hoy, como primer episodio en Aura Criminal, bajamos las luces del escenario para mostrarte que el horror no solo acecha en callejones solitarios, a veces ocurre frente a miles de personas y bajo el brillo de los reflectores. Hoy te presentamos 10 crímenes cometidos en conciertos. Caso número 10. El guitarrista que no terminó el solo. Dimebag Darrell, año 2004. ¿Pero qué es lo que pasó? En pleno show de la banda de Gayplan en Ohio, un ex marín llamado Nathan Gate subió al escenario y sin decir palabra, le disparó 5 veces en la cabeza a Dimebag Darrell, guitarrista de la banda y ex miembro del grupo Pantera. Los fans pensaron que era parte del show hasta que vieron la sangre de Darrell caer al piso. Luego Gale mató a 3 personas más antes de ser abatido por un policía. Pero remontémonos al día de los hechos. El día del tiroteo, la banda había llegado al club Alrosa Villa en Columbus, Ohio. Tras una prueba de sonido sin incidentes, Dimebag recordó con gratitud cómo había tocado en ese mismo club en los primeros días de Pantera, y agradeció al dueño por darles la oportunidad de presentar a Dem Gayplan. Esa noche, con las entradas agotadas y el club lleno, la banda salió al escenario y comenzó a tocar su clásica Brand New Life. De repente apareció Nathan Gate, un ex marín de 1,95 metros, quien estaba detrás de una pared de amplificadores. Corrió hacia el escenario con una pistola Beretta 9 milímetros en la mano y sin mediar palabra disparó 3 veces a la parte posterior de la cabeza de Dimebag y luego le dio otro tiro en su mano. Gale continuó disparando indiscriminadamente, matando a 4 personas e hiriendo a otras 2 antes de tomar como rehén al técnico del baterista Vinnie Paul, también miembro de la banda. Habiéndose ya alertado a la policía del suceso, llegó así el oficial James Meyer, quien entró al club tras recibir una llamada al 911. Sin respaldo, pero esperando aún a los refuerzos que pudieran llegar a tiempo, y al no ser esto así, con una reacción instantánea, debido a los constantes disparos que escuchaba, Nick Meyer ingresó por la parte trasera al local y disparó un tiro certero con una escopeta, acabando con la vida de Gate, quien aún tenía 35 cartuchos de munición. La masacre podría haber sido aún más devastadora si el oficial no hubiera reaccionado a tiempo. Inicialmente se pensó que Gale había atacado a Dimebag por creer que él era responsable de la ruptura de Pantera. Ya después del crimen, Vinnie Paul, miembro del grupo, declaró más tarde: sin lugar a dudas, el hombre que hizo eso estaba completamente fuera de sí. Era alguien que debería haber estado tras las rejas. Cuando tienes a alguien con problemas mentales evidentes, no es una gran idea que alguien le compre un arma que se utiliza para matar personas en el ejército. Y obviamente sabía cómo usarlo. No era simplemente alguien que agarró un arma al azar. Vi lo que sucedió y supe exactamente que ese hombre estaba en una misión por cualquier motivo. Una investigación policial posterior reveló que Gale era un esquizofrénico que creía que los miembros de Pantera le estaban robando sus pensamientos. A años de sucedida la tragedia, los miembros de la banda recuerdan lo ocurrido diciendo: cada año que pasa sin él se vuelve más difícil. Ya de por sí antes de ese suceso, la amistad de los miembros de Pantera ya estaba rota. Y ya con este crimen y con lo que le pasó a Darrell, fue el quiebre que marcó el fin de esa amistad. Después de esto nunca más tuvieron comunicación. Incluso hasta los días finales de Vinnie Paul se intentó un acercamiento que no resultó. Se dice que el día del crimen la guitarra de Darrell quedó aún conectada al amplificador, ahí en el piso, como se muestra en esta foto, llena de sangre. Caso número 9. Negligencia al borde del crimen. Astroworld, año 2021. ¿Pero qué es lo que sucedió? Se daba la actuación del rapero Travis Scott en el festival de música Astroworld en Houston, Texas, donde una noche del viernes 5 de noviembre de 2021 se dio una de las tragedias más grandes en el lugar, cuando una multitud empezó a empujar hacia adelante
para poder alcanzar a Scott en el escenario, lo que desató el pánico y acabó con al menos 8 personas fallecidas, además de unas 300 heridas. La gran pregunta fue, ¿por qué la multitud empezó a empujar hacia el escenario? Esa pregunta, por más videos que se hayan hecho hasta hoy, aún no tiene respuesta. Durante la presentación de Travis Scott, la multitud comenzó a comprimirse hacia adelante. A pesar de los gritos de detengan el show, la música siguió por 40 minutos. 10 personas murieron por asfixia, incluido un niño de 9 años. Fue una avalancha humana causada por falta de protocolos. La noche de ese viernes, unas 50,000 personas acudieron al complejo deportivo y de ocio Energy Park para disfrutar del concierto de Scott, originario de Houston, y quien en 2018 lanzó un álbum llamado Astroworld y fundó el festival de música del mismo nombre. Sobre las 9:15, la multitud empezó a empujar en dirección hacia el escenario. Después de dado el crimen, así es como lo explicó en su momento el jefe de la unidad de bomberos de Houston, Sam Payne. Así se desató una avalancha de gente que desató el pánico, provocó peleas entre los asistentes y algunos perdieron el conocimiento. Como resultado, 17 personas fueron hospitalizadas y 11 de ellas cayeron en paro cardíaco. Al menos uno de los hospitalizados tenía solo 10 años. De acuerdo con Lynn Hidalgo, jueza administrativa del condado de Harris, el más grande de Texas y donde está Houston. Y hasta este punto de narrar la historia, tenemos 2 menores, uno de 9 y otro de 10 años, que nos explica un poco la magnitud de lo grave que fue este accidente. Muchos de los asistentes incluso tuvieron que recibir asistencia médica en el mismo lugar de los hechos, donde se levantó un hospital de campaña, llegando improvisadamente a atender a unas 300 personas. Una de las asistentes al concierto, Madeline Skins, enfermera de profesión, llegó a conversar con CNN y describió su experiencia dentro del recinto. Skins fue con su novio y explicó que la gente empezó a empujar hacia el escenario, en cuanto Scott inició su actuación y enseguida empezó a sentir cómo su cuerpo se comprimía. Sentí una presión constante en mi pecho, una presión constante en mi espalda. Por un lado me estaban aplastando. Intenté levantar los brazos para intentar abrirme espacio, pero no funcionaba, fue lo que dijo. De igual manera, circularon muchos videos por Twitter en su momento que mostraban la brutalidad debido al miedo por ser aplastado. Un detalle no menor es que, como ya se mencionó, el show no se paró cuando esto empezó. Para algunos fueron 15 minutos, pero otros que se encontraban en las multitudes o en el medio entre la multitud señalaron que fueron 40 minutos en sí y que estos fueron interminables. Los organizadores, después del suceso, llegaban a emitir un comunicado diciendo que su corazón estaba con la familia del festival, especialmente aquellos que habían perdido a sus seres queridos, y aseguraron estar en comunicación con las autoridades locales para ayudarlos en la investigación. De igual manera, el propio Scott dijo estar absolutamente devastado por la tragedia. Mis oraciones van hacia la familia y hacia aquellos impactados por lo que ocurrió en el festival Astroworld. Algo que debemos señalar es que las autoridades locales llegaron a crear un centro de reunificación familiar en un hotel para ayudar a quienes buscaban a sus seres queridos. Además, crear una línea telefónica de asistencia propia debido a esta tragedia. Todos estos pormenores o todos estos detalles nos habla de lo grave que fue este suceso y que no es tan lejano, y que situaciones como estas se dan muchas veces dentro de recintos abiertos, donde la falta de protocolos suele lindar con un límite muy delgado y poder llegar a una tragedia como esta. Sobre todo debemos evitar que esto vuelva a ocurrir dentro de espacios públicos y que como asistentes reclamemos los cuidados necesarios. Caso número 8. El horror en Manchester. Manchester Arena 2017. ¿Qué sucedió en este espectáculo? Era el 22 de mayo del año 2017. Y este sigue siendo un día que aún se recuerda de forma tan presente como si hubiera sido ya. La cantante Ariana Grande terminaba su show en el Estadio Arena Manchester del mismo lugar, como parte de su gira Dangerous Woman Tour. Después de una noche mágica y perfecta para cualquier fan que sueña con ver a su artista favorito, las luces se encendieron y miles de adolescentes salieron por el vestíbulo ya acabado el show. Fue en ese momento que el quiebre del ambiente ocasionó el terror. Un terrorista suicida detonó una bomba cargada de tuercas y tornillos,
La explosión al interior del estadio de la ciudad de Manchester, Inglaterra, y acabado el concierto de la cantante estadounidense, dejó más de 22 muertos, incluidos varios niños y cerca de 60 heridos. La policía de Manchester informó que el suceso, posteriormente denunciado por la primera ministra de ese entonces, Theresa May, como un ataque terrorista, se produjo a las 10:33 hora local de ese lunes, en el vestíbulo del Manchester Arena. Un atacante suicida había activado un dispositivo explosivo improvisado al final del concierto. Esa explosión causó 22 muertos y más de 60 heridos, incluyendo a 12 menores de 16 años. 20 de los heridos permanecieron en estado crítico en varios hospitales de Manchester. La gran pregunta fue, ¿quién lo hizo? La policía llegó a identificar al responsable como Salman Abedi, un hombre de 22 años. Dentro de las 22 víctimas fatales se identificaron a Georgina Callender, de 18 años, Sophie Rose, de 8 años, John Atkinson, de 28, entre otros. Las autoridades señalaron que era muy probable que el atacante no hubiera actuado solo, información que se llegó a corroborar porque el autodenominado Estado Islámico se atribuyó el atentado. Un hermano del detenido Salman Abedi, porque tiene por nombre Ismael, de 23 años, fue arrestado en conexión con el incidente. Eso se dio por una serie de allanamientos en Manchester. Además, en Libia, originario de quien se reconociera como atacante, también fueron detenidos el padre, Ramadán, y su hermano menor Hashem, y fueron investigados por posibles vínculos con el Estado Islámico. De igual manera, se llegaron a detener 8 personas en relación con el ataque. La mañana después del atentado, se dio a conocer el nombre de la primera víctima identificada, de esas 22 que murieron. Como ya mencionamos, una de ellas era Georgina Callender, de 18 años, y se encontraba estudiando un curso de cuidados médicos en la institución educativa Brunswick College. Georgina era una estudiante de segundo año del curso de cuidados médicos. Nuestros sentimientos de profunda solidaridad y oraciones están con su familia y con las de otras víctimas de este hecho, se leyó en un comunicado dado a conocer por el centro educativo. Más tarde, la escuela primaria Tarleton Community School confirmó que Sophie Rose, de 8 años, era otra de las víctimas fatales. Sophie fue una hermosa niña en todos los aspectos. Era querida por todos y su calidez y generosidad van a ser recordados para siempre, dijo Chris Upton, director de su escuela. Por su parte, administradores del Manchester Arena llegaron a informar en su cuenta de Twitter que aquel incidente sucedió en el exterior de la sala principal del estadio, mientras la gente se retiraba del concierto. Nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas, señalaron. Recordemos que por aquellos años Inglaterra fue víctima de muchos atentados con explosivo por parte de grupos terroristas islámicos. Sin duda este es uno de los hechos contemporáneos más devastadores por la crueldad cometida involucrando a niños. Caso número 7. El infierno acústico, Discoteca Kiss, Brasil, 2013. ¿Pero qué es lo que pasó? Durante el concierto de la banda conocida como Gurizada Falangueira, quienes lanzaron pirotecnia dentro de la discoteca Kiss en Santa María, provincia de Porto Alegre, todo el ambiente se tornó de caos total, de manera instantánea, borrando todo rastro de fanatismo y sucumbiendo en miedo a la multitud. El techo del local era de espuma inflamable, y con la pirotecnia encendida por el grupo, el fuego se propagó en segundos. Pero el horror, que sería el sello de este crimen, es que la discoteca no tenía salidas de emergencia y estaba sobrepoblada. Es así que murieron 242 jóvenes atrapados. Remontémonos a los hechos. Antes del show, Gurizada Falangueira prometió en su página de Facebook una gran fiesta, pero el recital de esa noche, de la madrugada del 30 de diciembre del 2004, pasaría a la historia por anteceder y para muchos desencadenar una de las peores tragedias en la historia de Brasil. La cantidad de muertos alcanzó a 242 personas, y el talante de la situación obligó incluso a la presidenta de ese entonces, Dilma Rousseff, a abandonar la cumbre que ella tenía en Chile para estar presente en Santa María. Es una ciudad universitaria situada a 300 kilómetros al noreste de Porto Alegre.
Gurizada Fandangueira quedó marcado de por vida por la tragedia. En el lugar esa noche había unas 2000 personas, que en su mayoría eran estudiantes de la Universidad Federal. Allí murió uno de los integrantes de la banda, que justo se presentaba en el escenario cuando se desató el incendio en la discoteca Kiss, cuyo permiso expedido por bomberos había caducado ya en agosto. Recordemos que este crimen se cometió en diciembre de ese año. Se trataba de Danilo Yáquez, acordeonista de la banda, que estaba en el escenario a las 2:30, cuando comenzó el fuego y no alcanzó a escapar. Según su compañero, el batería Eliel de Lima, Yáquez fue el único integrante del conjunto que pereció en el siniestro. El músico publicó en su página de Facebook que ayudó a Yáquez a soltar el acordeón para salir del lugar, pero finalmente este no alcanzó a abandonar la discoteca, donde además de los muertos hubo 131 heridos. La gurizada fandangueira se presentaba con frecuencia en la discoteca. Esa noche estaba abarrotada de estudiantes de la Universidad Federal de Santa María que acudieron a la fiesta. Sucedió un hecho que se conoció como la lluvia de plata. Según supervivientes, el incendio comenzó cuando uno de los integrantes de la banda encendió en el escenario un fuego pirotécnico conocido como lluvia de plata, cuyas chispas alcanzaron la espuma utilizada como aislante acústico en el techo del establecimiento. Todo comenzó porque utilizaron artefactos pirotécnicos en un local cerrado. Eso generó un incendio y un humo muy tóxico que se expandió rápidamente, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Río Grande. Según Ingrid Goldani, una de las empleadas de la discoteca Kiss, la humareda cubrió todo el local en cerca de 3 minutos. Los integrantes de la banda, que tocaban en el momento y encendieron el artefacto que provocó las chispas, intentaron inicialmente apagar las llamas con agua y después con un extintor. No sé si no consiguieron manipular el extintor, pero el fuego y el humo se expandió rápidamente, declaró. La policía brasileña llegó a detener a los dueños del boliche Kiss y a 2 de los músicos de la banda Gurizada Fandangueira, que tocó esa noche en la disco de Santa María, donde se produjo el trágico incendio. En tanto, después del suceso, 2 integrantes del grupo fueron detenidos durante el velatorio de Danilo Yáquez, su compañero de banda, que como ya mencionamos murió en la tragedia. En su momento es así como lo informó el diario Jornal do Brasil. Sin duda este caso nos muestra cómo en un solo parpadeo, una supuesta situación controlada puede generar un suceso tan atroz que hasta hoy sigue presente como una de las tragedias más grandes en la historia de Brasil. Como dato adicional y que genera mucha curiosidad es la siguiente foto que les mostramos a continuación, en donde vemos una publicación de la banda, donde encontramos al DJ que tocaba esa noche junto al banner que él tenía. Si prestamos atención a la imagen, vemos cómo irónicamente la calavera que se refleja en el banner está reflejada por fuego, el mismo fuego que sucumbió en el terror esa noche a la discoteca Kiss. Caso número 6. Sangre en el teatro, Bataclan, París 2015. ¿Qué sucedió? El 13 de noviembre del año 2015 sucumbió a París en una atmósfera de miedo y desconfianza. Sucede que el grupo de rock alternativo formado en California, Eagles of the Metal, tocaba en el club Bataclan de París, cuando 3 hombres armados con un AK-47 entraron disparando a discreción. Los músicos escaparon por la puerta trasera, pero el público quedó atrapado en una carnicería que duró horas. El resultado, al menos 130 muertos solo dentro del teatro. Remontémonos, como en los demás casos, a los hechos. El 13 de noviembre de 2015, la banda estadounidense Eagles of the Metal estaba a mitad de su actuación en la sala de conciertos Bataclan en París, cuando un grupo de militantes islamitas irrumpió en el lugar, abriendo fuego contra la multitud. Jesse Harris, el vocalista de la banda, luego recordó ante un tribunal francés en mayo de 2022 que supo al instante que estaban siendo atacados. Siendo de una comunidad desértica en California, conozco el sonido de los disparos, declaró. Sabía que la muerte estaba llegando. Mientras tocaban,
Los asaltantes entraron por la puerta principal del recinto y comenzaron a disparar de manera indiscriminada sobre el público. Eden Galindo, técnico de guitarra de la banda, inicialmente pensó que el sistema de sonido estaba explotando, pero pronto se dio cuenta de la gravedad de la situación. Pensábamos que se detendría, pero seguía y seguía, relató Galindo a un tribunal. Después de un rato, cargaron y un técnico nos dijo, la próxima vez que se detengan, corremos. La banda logró escapar por una puerta lateral, pero su tour manager fue asesinado en el ataque. Los atacantes tomaron rehenes dentro de la sala de conciertos durante un asalto que duró horas y que resultó en la muerte de 130 personas. La pesadilla terminó cuando la policía abatió a uno de los atacantes y los otros dos se inmolaron con sus chalecos explosivos. Los sobrevivientes del ataque han relatado cómo fingieron estar muertos durante horas o se escondieron en armarios sin saber si sus amigos o familiares seguían con vida. Algunos narraron cómo tuvieron que caminar sobre cuerpos para poder escapar finalmente. Salah Abdeslam, el único miembro sobreviviente de ese escuadrón que perpetró los ataques que dejaron los 130 muertos en París esa noche, fue uno de los 20 acusados en el juicio por este crimen, aunque llegó a negar todos los cargos de asesinato, intento de asesinato y toma de rehenes. Su juicio fue un proceso doloroso para las víctimas y los sobrevivientes. Jesse Hayes, antes de iniciar un concierto posterior a la tragedia, en unas palabras que dirigió al público, declaró sobre las víctimas de la sala Bataclan. Es importante saber que no eran solo aficionados. Aquella noche, parisinos o franceses, eran amigos, confiados con ganas de pasar un buen rato. Unas personas de la peor especie que puede existir se aprovecharon de eso. Años después del ataque, el vocalista admitió que aún se siente nervioso al mirar a las multitudes. Y los Sayers of the Metal hoy encuentran valor en la capacidad de poder seguir tocando para seguir adelante. El mal no ganó, afirma. No puedes matar al rock and roll. Caso número 5. El Festival del Caos, Altamont, 1969. El Altamont Speedway Free Festival, realizado un 6 de diciembre de 1969 en un autódromo abandonado al norte de California, fue organizado por The Rolling Stones como un cierre triunfal de su gira por Estados Unidos. El evento atrajo aproximadamente a unas 300,000 personas. Algunos esperaban que fuera el Woodstock del oeste, pero en su lugar se convirtió en un caos marcado por la violencia. El caos comenzó cuando los Hell Angels, una pandilla de motociclistas, fueron contratados para ser ellos quienes iban a proporcionar seguridad a cambio de $500 en cerveza. Sin embargo, los miembros de la pandilla utilizaron sus motocicletas para controlar a la multitud, lo que resultó en varios heridos. La situación se descontroló y alcanzó su cúspide máxima esa noche, cuando Meredith Hunter, un joven afroamericano de 18 años, sacó un revólver en medio de una pelea con los Hell Angels. Este fue apuñalado y golpeado hasta la muerte por uno de los miembros del grupo, Alan Passaro, mientras los Rolling Stones tocaban Under My Dome. Este asesinato, capturado en el documental Green Shelter, y otros 3 fallecimientos accidentales, 2 por accidentes automovilísticos y otro por ahorcamiento, sellaron el destino del festival como uno de los momentos más oscuros en la historia. Altamont no fue solo un concierto fallido, fue el funeral violento de la utopía hippie. Mientras Woodstock había prometido 3 días de paz y música, este festival en California, que intentaba replicarlo, entregó polvo, sangre y el rugido amenazante de los Hell Angels como única ley.
Aquella tarde de 1969, el sueño del Flower Power se asfixió entre el consumo de sustancias y una seguridad criminal que terminó con la vida de Meredith Hunter, frente a los ojos de Mick Jagger. La inocencia de una generación que creía poder cambiar el mundo con flores se desintegró en el preciso instante en que una navaja brilló bajo los reflectores. Ya no había vuelta atrás. El idealismo de los años 60 había muerto, dejando paso a una década mucho más fría, cínica y peligrosa. Aldamont demostró que la oscuridad también podía habitar en el centro de la cultura joven, marcando la frontera final, donde la era del amor libre terminó y comenzó el verdadero caos de la realidad. Hoy, ese traje verde brilloso de Meredith sigue siendo el recordatorio de que a veces el precio de una entrada a veces se paga con la vida. Caso número 4. El francotirador del piso 32, Las Vegas, 2017. ¿Qué es lo que pasó? 22,000 personas disfrutaban del festival de música Country Road 91 Harvest. Todo era conmovedor, placentero, un momento de calma perfecta. Sin embargo, el mal suele estar en los momentos más inesperados, como una atracción natural que acecha en cualquier momento, mientras te observa desde donde menos te lo esperas. Es así que un tipo llamado Stephen Paddock rompió la ventana de su hotel y disparó durante 10 minutos con armas automáticas hacia la multitud. El crimen dejó un total de 59 muertos y cientos de heridos. Road 91 Harvest, el festival de Las Vegas, en el que un domingo 1 de octubre fueron asesinadas al menos 59 personas y más de 500 resultaron heridas. Es un evento dedicado a la música country, que en ese entonces cerraba las puertas de su cuarta edición, después de 3 días de conciertos multitudinarios. El autor de la masacre, Stephen Paddock, era un hombre blanco de 64 años, que disparó en repetidas ocasiones y desde una habitación en lo alto del hotel Mandalay Bay. Ubicó el recinto del festival, que en ese momento congregaba a más de 22,000 personas. Se estaba celebrando en Las Vegas Village, un recinto multiusos y al aire libre, que contaba con 6 hectáreas de extensión, que está situado en la parte oriental de la célebre avenida Las Vegas Boulevard, en la que se emplazan la mayoría de los casinos y hoteles más famosos, y que es la principal arteria de ocio en la ciudad del juego. Con capacidad para 25,000 personas y situado frente al Hotel Luxor, Las Vegas Village limita al sur con Mandalay Bay Road, al este con la calle Giles y al norte con la avenida Wren. Según la investigación de las autoridades, el responsable de la masacre disparó contra los asistentes al festival desde la planta 32 del Hotel Mandalay Bay, por lo que las balas cruzaron en diagonal la avenida Las Vegas Boulevard hasta alcanzar el recinto del evento. El festival en esa edición contaba con 6 entradas y además de actuaciones musicales, ofrecía a sus asistentes una variada oferta de entretenimiento, con bares y restaurantes, tiendas especializadas en moda country, áreas big, atracciones y espacios de baile. Sus entradas costaban entre $210 y llegaron a costar las más caras hasta 750. El festival fue organizado por la promotora multinacional Live Nation, cuyo consejero delegado, Michel Rapino, mostró en Twitter después del atentado su tristeza por lo sucedido. Nuestros corazones están con las víctimas de Las Vegas, sus familias y sus seres queridos, que están de luto esta mañana, y con nuestros empleados de Live in Action. Como un último dato, como podemos ver ahora en la siguiente imagen, aún se tiene tan presente la magnitud de esta tragedia que Paramount Plus ha sacado una serie de lo que sucedió aquel fatídico día. Caso número 3. El fan que firmó su sentencia de muerte. Christina Grimm, 2016.
Cristina, quien fuera estrella de The Voice, estaba firmando autógrafos tras un show en Orlando. Sin embargo, el ambiente se tornó de pánico cuando un hombre se le acercó y mientras ella abría los brazos para darle un abrazo, él sacó un arma y la mató de 4 disparos. Cobardemente, el asesino se suicidó al instante. La joven, nacida el 12 de marzo de 1994 en Nueva Jersey, saltó a la fama a través de YouTube, donde era incluso conocida como la reina de los cantantes jóvenes dentro del portal de videos. Venía de ser ganadora de The Voice. Es así como en 2009, ya con sus interpretaciones propias y éxitos compuestos por ella, en YouTube fue tal su éxito que a sus 17 años lanzó su primer disco, Find Me, que incluía canciones de su autoría como el tema principal At Least. Su canal superaba entonces el 1.000.000 de suscriptores. Incluso el padrastro de Selena Gómez descubrió la voz de Cristina y contactó a su hermano Mark, quien era la persona más cercana a la joven. Es así que, para la gira Stardance de Selena Gómez en 2013, Cristina se encargaba de las aperturas de los conciertos. Sin embargo, todo cambió un 10 de junio del 2016, cuando la policía de Orlando identificó a Kevin James Loiby como el hombre que disparó y mató a Christina Green. En ese entonces la cantante tenía 22 años, quien falleció en esa ciudad de Florida, Estados Unidos. Datos proporcionados por la policía que se encuentran en Twitter señalan que Loiby tenía 27 años y procedía de la localidad de St. Petersburg, en los suburbios de la ciudad de Tampa, que se encuentra también en Florida. La policía local informó que la noche de ese viernes, alrededor de las 10:30 horas, respondió un reporte de disparos en el centro comercial Plaza Live. Aparentemente, el sospechoso estaba solo, y este se aproximó a la cantante Christina Green dentro del recinto después del espectáculo, mientras ella estaba conociendo y saludando a sus seguidores, y así abrió fuego. Esto fue lo que explicó el Departamento de Policía de Orlando. El hermano de la cantante, Marcus, tacleó al sospechoso, quien instantes después se disparó y se mató a sí mismo. Su hermano Marcus es un héroe y posiblemente salvó incontables vidas más. No resultó herido, señalaron. Sin embargo, hasta el día de hoy, el crimen de Green es de aquellos casos que no se llegan a olvidar. Su comunidad en YouTube recuerda en aniversarios de su muerte que sus canciones están más presentes que nunca. Lo más irreal es que Cristina estaba frente a una mesa firmando autógrafos y vendiendo mercancía. El atacante, Kevin James Loiby, se acercó a ella. Lo triste del relato es, como vimos en un inicio, que al verlo abrió los brazos para poder darle un abrazo. En ese momento, él le disparó. Sin dudas, el crimen de Green refleja cómo la exposición desmesurada de los artistas a veces los pone dentro de una línea en las cuales la muerte puede ser el siguiente autógrafo que firme. Caso número 2. Los 90 segundos de Great Wig Band, 20 de febrero del 2003. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte es un simple segundo de duda. En el club de Stations en Rhode Island, 100 personas no tuvieron ese segundo. ¿Pero qué es lo que pasó? En 2003, 100 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en un concierto de rock en West Warwick, Rhode Island. El accidente sucedió el día 20 de febrero, donde la banda Great White se encontraba en Rhode Island para hacer una presentación en el club nocturno de Station. La banda de hard rock Great White no era una banda de estadios, pero esa noche decidieron actuar como si lo fueran. Su manager, Daniel Bichel, activó 3 dispositivos de pirotecnia sin permiso del local. Y en menos de 90 segundos, las chispas tocaron la espuma acústica de las paredes.
Lo que pocos sabían es que esa espuma era poliuretano barato, un material altamente inflamable, que al quemarse no solo genera fuego, sino cianuro de hidrógeno. Un solo suspiro de ese humo negro y tus pulmones están sentenciados. Salimos un jueves por la noche a escuchar música, tomar unas cervezas y pasarlo bien. Y una cuarta parte de esas personas no llegó a volver a casa nunca. Relató Linda Saran, superviviente, que resultó gravemente quemada en el incendio del club nocturno de Station. El incendio comenzó cuando la banda subió al escenario y su manager de gira lanzó 3 grandes fuegos artificiales. Pronto aparecieron llamas en las paredes a ambos lados del escenario y se extendieron rápidamente por la espuma que cubría las paredes, incluido el techo, destinadas a amortiguar el sonido. Sobre el fuego se dice lo siguiente: ese 20 de febrero, Joy King, a las 11:10 de la noche, recibió una llamada de que algo ocurría en el club nocturno de Station, donde esa noche tocaba Greenwood Band. Pero él no sabía qué, no entendía muy bien. Y él señaló: me levanté de la cama, cogí mi ropa, mis llaves, me metí en el coche y me fui. Tengo que encontrar a Trace, señaló. Él estaba preocupado por su hermano Tracy, que trabajaba ahí como reportero. Al pasar la estación de bomberos, vi que estaban saliendo camiones. Ahora la pregunta que se le vino a la cabeza, con mucha duda y también miedo, es: ¿por qué se están yendo todos estos camiones de bomberos? Cuando King llegó, vio la escena devastadora. En el lugar se encontraban alrededor de 300 fans. La mayoría pensaron que el fuego era parte del espectáculo. Por esa razón, muchos no hicieron el intento de salir, y para cuando se dieron cuenta de lo sucedido, las puertas del lugar ya estaban abarrotadas. Pocos pudieron salir. El lugar era una estampida de gente. Era un escenario simplemente horrible. Se dice que existe un video grabado por Brian Butler, un camarógrafo que irónicamente estaba allí filmando un reportaje sobre seguridad en locales. En las imágenes se ve cómo la gente sigue bailando durante 20 segundos, pensando que las llamas eran parte del efecto especial. La música no paró hasta que el vocalista Jack Russell dijo las palabras que congelaron la sangre de todos: esto no está bien. El resto, como acabamos de ver, fue una triste historia que se pudo haber prevenido. Caso número 1. El baile de la muerte. Cromañón, Argentina, 2004. Un 30 de diciembre del año 2004, la banda argentina Callejeros presentaba su disco Rock and Roll Sin Destino. El clima era de una euforia peligrosa, contexto que siempre acompañaba a la banda. Sin embargo, antes de empezar su concierto esa noche, el vocalista Patricio Fontanet tomó el micrófono y pidió calma. Sabía que el lugar era un polvorín. Agarrado del micro, dijo: ¿se van a portar bien?, preguntando al público. Pero la respuesta fue una bengala que impactó en la media sombra del techo, que prendió una media sombra dentro del lugar y donde el gas cianuro mató a 194 personas. Lo más criminal, la puerta de emergencia estaba atada con cadenas por fuera para que nadie entrara sin pagar. Lo que caracteriza este caso para ubicar el primer puesto es que ese boliche tenía capacidad para poco más de 1,000 personas, pero esa noche había más de 3,000. Lo más criminal, la salida de emergencia principal estaba cerrada con candados y alambres. El dueño, Omar Chaván, quería evitar que la gente se colara sin pagar. El resultado, pues los chicos murieron empujando una puerta que nunca se abría, mientras el gas cianuro
inundaba el aire. Muchas personas no alcanzaron a salir del edificio, ya que se apagaron las luces y el lugar se quedó a oscuras. Además, muchas salidas de emergencia no estaban abiertas. La única luz era la del fuego avanzando. El incendio resultó en la muerte de 194 personas y dejó a más de 1.400 heridas, convirtiéndose así en una de las tragedias no naturales más grandes y devastadoras de la historia de Argentina. Por cierto, el siniestro cambió para siempre la historia de la banda y también la escena musical del país. Entre los muertos de esa noche, muchos de ellos eran familiares de la propia banda Callejeros, incluyendo a la novia de Pato Fontanet, vocalista de la banda, la madre de Eduardo Vázquez y el tío, la tía, la hijada y la prima de Maxi Lillerfui. Posterior al crimen, se desató una serie de investigaciones y juicios. En un principio, los miembros de Callejeros fueron absueltos, ya que no se les atribuyó responsabilidad directa sobre las malas condiciones del establecimiento. Sin embargo, años más tarde, el caso volvió a ser revisado, y los integrantes esta vez fueron condenados a penas de entre 3 y 7 años de prisión. Algo que resaltar, y que también es bastante tétrico, es que el baterista Eduardo Vázquez también estaba enfrentando condenas adicionales por haber prendido fuego a su esposa, quien murió tras días de internación. Algo a resaltar también es que el presente de Patricio Fontanet no es ni de la sombra de lo que fue cuando estuvo en la banda Callejeros. Tras pasar por la cárcel bajo cargos de incendio culposo, su salud mental se desmoronó. Al pasar de los años, ha sufrido descompensaciones psicóticas y cuenta con más de 3 intentos de suicidio. La imagen de aquel ídolo quedó enterrada bajo el peso de esas 194 vidas. Podemos decir que Cromañón no fue solo un concierto que salió mal. Fue el día en que la música argentina perdió la inocencia bajo una nube de veneno y corrupción. 10 historias, 10 escenarios que debieron ser templos de alegría y terminaron convertidos en archivos policiales. Entonces surge la pregunta, ¿estamos realmente seguros entre la multitud? Acabamos de ver que el horror no tiene un solo rostro. A veces es la locura de un fan, a veces la frialdad de un terrorista y otras las faltas de protocolos de seguridad. La próxima vez que estés en un concierto y las luces se apaguen, recuerda, la línea entre el mejor día de tu vida y el último es más delgada de lo que parece. Bien, esto fue Aura Criminal y esperamos que el video haya sido de su agrado. Y por favor quiero pedirles que no olviden de suscribirse, ya que eso nos ayuda mucho en esta etapa inicial y sobre todo a traer mejor contenido. Leeremos sus recomendaciones en comentarios, veremos todas las aportaciones y correcciones que nos quieran dar, tratando y buscando de mejorar cada video y hacer un contenido más práctico, más entendible y sobre todo amigable con ustedes. Vamos a hablar de True Crime, pero devenido de situaciones más reales, sin tanta ficción, sino yendo a los datos precisos de acuerdo a cada historia que vamos a contar. Entonces les digo que si este viaje les gustó, les ha impactado, por favor suscríbanse, den like a los videos y activen la campana. Soy Luis Alberto en voz y imágenes y mi hermana Patricia en producción. Y ahora te pregunto y déjanos en los comentarios, ¿cuál de estos casos te parece más impactante? ¿Conoces otros más? Te leemos.